Bueno, pues Ahí amigos, está grabando ya. ya estoy grabando. Muchas gracias, amigos, por conectarse. Juan Carlos está conectado, pero como va en el carro, pues no, su imagen no está muy buena y acaba de avisar que se va a conectar Javier. Así es que tenemos ya quórum, como se dice. Javier, bienvenido. Ahorita no te veo, pero ya vienes para acá según vi aquí en la pantalla. Ahí estás, ¿no? Ahí estás bien. Sí, Sí, te estoy oyendo. no veo a Javier todavía. Javier está no sé qué ciudad por ahí también. Bueno, yo Más me voy a que mover a la Javier, casa. sí, correcto, Llegando a la casa me cambio a la compu. perfecto. Javier tiene, no sé si me oyes, pero tienes apagado micrófono y cámara, a ver si te conectas. Bueno, voy a empezar porque se nos Ah, hace sí estaba temprano. apagado el micrófono. El micrófono y la cámara, ¿eh? Ah, caray. Ambas dos. Bueno, pues amigos, bienvenidos. El día de hoy nos toca ver Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro del Génesis y vamos a ver una historia muy interesante que es conocida por muchos, pero vamos a explicarla para que todo el mundo entienda de qué se trata. Es la historia de José el Soñador. Inclusive yo hace muchos años en México fuimos a ver una obra musical que se llamaba así, José el Soñador. Estamos hablando de los años 70, tal vez, antes del 80. Y era una obra musical basada en este pasaje de la Biblia. Y te voy a decir, lo seguían muy, muy precisamente. Es un tema muy interesante. Bueno, se está apuntando Toño Briseño. Bienvenido, Toño. El día de hoy, como les decía, el Génesis es un libro que estamos leyendo por segunda vez, gracias a Dios. Entonces, que cada vez que lo leamos, pues le vamos a encontrar nuevas cosas y vamos a profundizar. Toño, bienvenido. Entonces voy a pedir primero, antes de seguir adelante, que hagamos la oración con el objeto de que pues el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? A ustedes y a mí. Vamos a ver, voy a poner la oración. Este, Vamos a poner aquí la oración. La voy a decir yo en voz alta y ustedes, por favor, síganla en su corazón. Primero nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende tu luz en nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos a poner aquí la Sagrada Biblia. Vamos a empezar a leer. Es el capítulo 39, si no me equivoco. Capítulo 39. A ver, ¿sí? ¿Ya se ve? Ahí está. Capítulo 39. Déjenme mover aquí nada más, que no lo estoy viendo. Recuerdan que pues eran los hermanos, hasta este momento eran 11 hermanos, todavía, bueno, no es cierto, ya eran 12 hermanos, ya había nacido el más pequeño, el Benjamín. José y Benjamín eran hijos de Raquel. Acuérdense que Jacob, ahora llamado Israel, tuvo dos esposas y luego dos, vamos a llamarle concubinas, que eran las sirvientas de sus esposas. Y de todas ellas, pues tuvo 12 hijos. Pero como, pues el problema que era es que eran de diferente mamá, aunque eran del mismo padre, pues no se llevaban muy bien entre ellos.
le tenían mucha envidia a José y a Benjamín. Benjamín ahorita está con el papá. Y José fue el que fue a ver a los hermanos que andaban pastoreando. ¿Por qué le tienen envidia? Porque eran hijos de Raquel y Raquel, la misma Biblia nos dice, era la que más amaba, la más amada por Jacob, ¿verdad? Entonces le tenían envidia. Ya vimos que va con sus hermanos, le quitan la túnica, que era una túnica este, de muchos colores y sobre todo habla ahí de manga larga, y lo meten en un pozo y la túnica esa le embarran de sangre de un cordero y se lo mandan al papá y le dicen, oye, esto es lo que encontramos, tú dímenos si esta es el- el- la, la vestidura de tu hijo José. Entonces, pues Jacob reconoce, ¿verdad? Que es la que él le había regalado a su hijo, la túnica de manga larga, y entonces pues llora desesperadamente. Mientras tanto, pues estando en el pozo, acuérdense que llegan unos mercaderes ismaelitas y los hermanos le venden a los ismaelitas el hermano, lo sacan del pozo y se lo llevan a Egipto, ¿verdad? Pero como ya como esclavo, ¿verdad? Porque se lo vendieron. Entonces aquí empezamos con la parte que se llama José en Egipto. Es decir, ya llegan a Egipto los mercaderes ismaelitas. Recuérdense que los ismaelitas son los descendientes de Ismael, el otro hijo de Abraham, ¿verdad? Es Abraham, Isaac e Ismael. Bueno, llegan ahí a Egipto y dice aquí, en el 39, José fue llevado a Egipto y lo compró un egipcio llamado Pitufar, eunuco del faraón y jefe de la guardia. Lo compró a los ismaelitas que lo habían traído con ellos. Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado mientras estaba en la casa de su señor egipcio. O sea, empezó a irle bien. Este echó de ver que Yahvé estaba con él. O sea, digo, le está yendo en todo lo que hace José, le va bien. Y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor lo puso al frente de su casa y le confió todo cuanto tenía. Como veía que pues ya ve Dios lo ayudaba, pues dice, pues que me maneje a mí mis asuntos, ¿verdad? Y lo puso al frente de su casa y le confió todo cuanto tenía. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo cuanto tenía. Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José, y con él ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. Entonces ya el Pitufar ya vivía la vida atendido por José. Y también pues lo que José le generaba, porque le iba muy bien. Tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor, o sea, Pitufar, se fijó en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor, mira, mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa. Todo cuanto tiene me lo ha confiado. Y aunque es más importante que yo en esta casa, no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma. O sea, que con su mujer no se metiera. Pues eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer esta canallada pecando contra Dios? Ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y estar con ella. Hasta que cierto día entró él en la casa para hacer su trabajo y coincidió que no había ninguno de casa allá adentro. Entonces ella le asió de la ropa mientras le decía, acuéstate conmigo.
pero él dejándole su ropa en la mano salió huyendo afuera. Entonces ella, al ver que había dejado la ropa en su mano, salió también afuera y empezó a gritar a los de su casa. Mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo, pero yo he gritado. Y al oírme levantar la voz y gritar, ha dejado su vestido a mi lado y ha salido huyendo afuera. O sea, le levantó un falso. Perdón. Ella depositó junto a sí el vestido de José. Cuando regresó su señor a casa, le repitió lo mismo. Ha venido donde mí ese siervo hebreo que tú nos trajiste para abusar de mí. Pero yo he levantado la voz y al oírme gritar, ha dejado su ropa junto a mí y ha huido fuera. Al oír su señor las palabras que le decía su mujer, esto ha hecho conmigo tu siervo, se le estaba diciendo lo que le había pasado, inventado, se encolerizó. El señor de José mandó que lo prendieran y lo metió en la cárcel, en el sitio donde estaban los detenidos del rey. O sea, era gente importante el Pitufar. Ahí se quedó en presidio, pero Yahvé asistió a José y lo cubrió con su misericordia, haciendo que se ganase el favor del alcaide. El alcaide confió a José todos los detenidos que había en la cárcel. Todo lo que se hacía ahí lo hacía él. O sea, de alguna forma tenía una presencia que hacía que la gente confiara en él. Entonces, el alcaide, administrador de la cárcel, pues le confiaba a él la administración de la cárcel. El alcaide no controlaba absolutamente nada de cuánto administraba José, ya que Yahvé le asistía y hacía prosperar todas sus empresas. O sea, le iba bien en todo. Después de estos sucesos, resulta que el escanciador, o sea, el que servía el vino, escanciaba el vino en la copa del faraón. Y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. El faraón se enojó contra sus dos eunucos, contra el jefe de los escanciadores y el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en casa del jefe de la guardia, en prisión, en el lugar donde estaba detenido José. El jefe de la guardia se los entregó a José para que les sirviese, y así pasaban los días en presidio. O sea, inclusive estos dos servían a José. Aconteció que ambos tuvieron sendos sueños una misma noche. Permítame. Cada cual con su sentido propio. El escanciador y el panadero del rey de Egipto que estaban detenidos en la prisión. Una mañana José fue donde ellos y los encontró preocupados. Preguntó pues a los eunucos del faraón que estaban con él en presidio en casa de su señor. ¿Por qué tenéis hoy mala cara? Hemos tenido un sueño, le dijeron, y no hay quien lo interprete. José les dijo, ¿no son de Dios los sentidos ocultos? ¿No son de Dios los sentidos ocultos? Vamos, contádmelo a mí. El jefe de los escanciadores contó su sueño a José. Le dijo, voy con mi sueño. Resulta que yo tenía delante una cepa, o sea, donde están las uvas, y en la cepa tres sarmientos, que nada más echar yemas florecían enseguida y maduraban las uvas en sus racimos. Yo tenía en la mano la copa del faraón y tomando aquellas uvas las exprimía en la copa del faraón y ponía después la copa en su mano. José dijo, esta es la interpretación. Permítame. Dentro de 3 días levantará el faraón su cabeza, te devolverá tu cargo y pondrás la copa del faraón en su mano, lo mismo que antes.
cuando era su escanciador. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien y me haces el favor de hablar de mí al faraón para que me saque de este lugar. Fui, pues fui raptado del país de los hebreos y por lo demás tampoco aquí hice nada para que me metieran en el calabozo. Vio el jefe de panaderos que era buena la interpretación y dijo a José, voy con mi sueño. Había 3 cestas de pan candeal sobre mi cabeza. En la cesta de arriba había de todo lo que come el faraón de panadería, pero los pájaros se lo comían de la cesta, de encima de mi cabeza. Respondió José, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. A la vuelta de 3 días levantará el faraón tu cabeza y te colgará de un madero, y las aves se comerán la carne que te cubre. Al tercer día, que era el natalicio del faraón, dio un banquete para todos sus servidores y levantó la cabeza del jefe de escanciadores y la del jefe de panaderos en presencia de sus siervos. Al jefe de escanciadores los restituyó en su oficio y volvió a poner la copa en manos de Faraón. En cuanto al jefe de panaderos, mandó que lo colgasen, tal como como les había interpretado José. Pero el jefe de escanciadores no se acordó de José, sino que le echó en el olvido. Al cabo de 2 años, el faraón soñó que se encontraba a la vera del río. De pronto salieron del río 7 vacas hermosas y lustrosas que se pusieron a pacer en el carrizal. Pero resulta que detrás de aquellas salieron del río otras 7 vacas de mal aspecto y macilientas, que se pararon junto a las otras vacas en la margen del río. Las vacas de mal aspecto y malicientas se comieron a las 7 vacas hermosas y lustrosas. Entonces el faraón se despertó. Es el sueño famoso de las 7 vacas flacas y las vacas gordas. Se volvió a dormir y soñó que 7 espigas crecían en una misma caña, lozanas y buenas. Pero resulta que otras 7 espigas flacas y asoladas brotaron después de aquellas. Las espigas flacas devoraron a las 7 lozanas y repletas. Despertó el faraón y resultó que era un sueño. Aquella mañana estaba inquieto su espíritu y mandó llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. El faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara al faraón. Entonces el jefe de escanciadores habló al faraón diciendo, hoy me acuerdo de mi yerno. El faraón se había enojado contra sus siervos y me había puesto bajo custodia en casa del jefe de los guardias, a mí y al jefe de panaderos. Entonces tuvimos sendos sueños en una misma noche, tanto como yo, tanto yo como él, cada uno con su sentido propio. Había ahí con nosotros un muchacho hebreo, siervo del jefe de la guardia. Le contamos nuestro sueño y él nos dio el sentido propio a cada cual. Todo resultó como él nos lo había interpretado. A mí me restituyó el faraón en mi puesto y a él lo colgó. El faraón mandó llamar a José y lo sacaron del calabozo con premura. Se afeitó, se cambió de ropa y compareció ante el faraón. Dijo el faraón a José, he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, pero he oído decir que a ti te basta oír un sueño para interpretarlo. Respondió José al faraón, no hablemos de mí, que Dios responda en buena hora al faraón. El faraón refirió a José su sueño. Resulta que estaba yo a la orilla del río cuando de pronto salieron del río 7 vacas lustrosas y de hermoso aspecto que pasían en el carrizal. Pero resulta que otras 7 vacas salieron detrás de aquellas, de muy ruin y mala catadura y más silentas.
Jamás había visto vacas tan malas como aquellas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas macilentas y malas se comieron a las 7 vacas primeras y lustrosas. Pero una vez que las comieron, ni se conocían que las tuviesen dentro, pues su aspecto seguía siendo tan malo como al principio. Entonces me desperté. Pero volví a tener un sueño y vi como 7 espigas crecían en una misma caña, henchidas y buenas. Pero resulta que otras 7 espigas secas y flacas, y asolandas, brotaron después de aquellas, y devoraron las espigas flacas a las 7, y devoraron las 7 espigas flacas a las 7 espigas hermosas. Se lo he dicho a los magos, pero no hay quien me lo explique. José dijo al faraón, el sueño del faraón es uno solo. Dios anuncia al faraón lo que tiene previsto hacer. Las 7 vacas buenas representan 7 años de abundancia y las 7 espigas buenas representan otros 7 años, porque el sueño es uno solo. Las 7 vacas macilentas y malas que subían después de aquellas representan 7 años. Igualmente, las 7 espigas flacas y asoladas, asolanadas, quiere decir que brotarán 7 años, quiere decir que habrá 7 años de hambre. Esto es lo que yo he dicho al faraón. Dios ha mostrado al faraón lo que tiene previsto hacer. Van a venir 7 años de gran hartura en todo Egipto, pero después sobrevendrán otros 7 años de hambre y se olvidará toda la hartura pasada, pues el hambre asolará el país. Nadie recordará la hartura vida en Egipto de tanta hambre como habrá. Y el que se haya repetido el sueño del faraón 2 veces es porque la cosa es firme de parte de Dios y Dios se apresura a realizarla. Ahora pues, fíjese el faraón en algún hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de Egipto. Hágalo así el faraón. Ponga encargados al frente del país y exija el quinto a Egipto durante 7 años de abundancia. O sea, es un impuesto. La quinta parte de la cosecha va a las bodegas del faraón. Y se exija el quinto a Egipto durante los 7 años de abundancia. Ellos recogerán todo el comestible de esos años buenos que vienen. Lo almacenarán el grano a disposición del faraón en las ciudades y lo guardarán. De esa forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, y así no perecerá el país de hambre. Pareció bien el consejo al faraón y a todos sus cortesanos. Comentó con estos el faraón: ¿Acaso podremos encontrar otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Estaba refiriendo a José. Dijo luego el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no puede haber entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa y de todo lo que tú digas dependerá todo mi pueblo. Tan, tan solo el trono dejaré por encima de ti. Dijo el faraón a José: mira, te pongo al frente de todo el país de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José. Le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello. Luego le hizo montar en su segunda carroza e iba gritando delante de él: Abrec. Así lo puso al frente de todo el país de Egipto. Dijo el faraón a José:
Yo, el faraón, si, sin tu licencia, no levantará nadie mano ni pie en todo Egipto. El faraón llamó a José Sefnat Panej y le dio por mujer a Asnat. Ah, ok. El faraón le puso un nombre a José. Llamó a José, el nombre en egipcio va a ser Safnat Paneah, y le dio por mujer a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así fue investido José de autoridad sobre el país de Egipto. Se le cambió, lo hizo su primer ministro, vamos a decir. Aparte, le cambió el nombre y aparte le dio una mujer, hija de un sacerdote. Tenía José 30 años cuando compareció ante el faraón, rey de Egipto. Después de ser investido de autoridad por el faraón, José recorrió todo Egipto. La tierra produjo con profusión durante los 7 años de abundancia, y él hizo acopio de todos los víveres de los 7 años en que hubo hartura en Egipto, almacenando en cada ciudad los víveres de la campiña circundante. José recolectó grano como la arena del mar, una cantidad, una enormidad, hasta tener que desistir de contar, pues era innumerable. O sea, la abundancia tal que ya ni se contaba, eran los almacenes repletos. Dice, antes que sobrevinieran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, que le dio a Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de Onán. Tuvo 2 hijos. Llamó José al primogénito Manasés, porque decía, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Al segundo le llamó Efraín, porque decía, a mí me ha hecho fructificar Dios en el país de mi aflicción. Estos dos nombres hay que recordarlos, los vamos a ir viendo a través de la historia, inclusive del pueblo de Israel. ¿Sí? Manasés y Efraín, hijos de José, pero con una egipcia. Transcurrieron los 7 años de hartura que hubo en Egipto y empezaron a llegar los 7 años de hambruna, como había predicho José. La gente padecía hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto abundaba el pan. Pero toda la tierra de Egipto acabó sintiendo también hambre, y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. Entonces se les acabó al pueblo sus reservas. El que tenía la reserva ahora era el faraón. El faraón mandó decir a toda la gente de Egipto, id a José, haced lo que él os diga. El hambre cundió por toda la faz de la tierra. Entonces José sacó todas las existencias y abasteció de grano a Egipto. Arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían también a Egipto para proveerse, comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. O sea, era una sequía, un problema, no nomás en Egipto, sino todo alrededor. Jacob, el papá de José, que también que Dios le cambió el nombre a Israel. Jacob se enteró de que se repartía grano en Egipto. Así pues dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis ahí mirando? Tengo oído que hay reparto de grano en Egipto. Bajad a comprarnos grano ahí, para que vivamos y no muramos. Bajaron pues los 10 hermanos de José. O sea, son 12, pero 10 de ellos se fueron a Egipto. Bajaron pues los 10 hermanos de José a proveerse de grano en Egipto. ¿Por qué nada más 10? Porque, bueno, José era el otro, 11, y el 12º era Benjamín, pero era muy chiquito. Dice aquí, pero Jacob no dejó bajar a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, pues pensaba que podía ocurrirle alguna desgracia. O sea, lo quería cuidar Jacob. Fueron ahí pues los hijos de Israel, por eso Jacob, Israel, a comprar acompañado de otros, pues había hambre en el país cananeo. José era quien gobernaba todo el país y él en persona distribuía grano a todo el mundo.
Llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció. Acuérdense, ya habían pasado, pues, no sé, 7 años de buenas cosechas de vacas gordas y estaban en las vacas flacas. A lo mejor ya tenía 10 años que no había visto a sus hermanos, más o menos. Entonces dice que cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero él no se dio a conocer. Les habló con sequedad y les dijo, ¿de dónde venís? Dijeron, de Canaán, para comprar víveres. O sea que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. José entonces se acordó de aquellos sueños que había tenido respecto a ellos y les dijo, vosotros sois espías que venís a ver los puntos desguarnecidos del país. Contestaron, no, señor, tus siervos han venido a proveerse de víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Somos gente de bien. Tus siervos no son espías. Replicó, nada de eso. Habéis venido a observar los puntos desguarnecidos del país. Dijéronle, tus siervos son 12 hermanos, hijos de un mismo padre, del país cananeo, solo que el menor está actualmente con nuestro padre y el otro no existe. José replicó, lo que yo os he dicho, sois espías, y os voy a poner a prueba por vida del faraón. No saldréis de aquí hasta que no venga vuestro hermano pequeño. Enviad a cualquiera de vosotros y que traiga a vuestro hermano. Entre tanto, los demás quedáis presos. Así podré comprobar vuestras afirmaciones y ver si la verdad está con vosotros. De otro modo, por vida del faraón, seguro que sois espías. Y los puso bajo custodia durante 3 días. Al tercer día les dijo José, haced lo que voy a deciros, pues yo también temo a Dios y viviréis. Si sois gente de bien, uno de vuestros hermanos se quedará detenido en la prisión, mientras los demás hermanos vais a llevar el grano que tanta falta hace en vuestras casas. Luego me traeréis a vuestro hermano menor. Entonces comprobaré que son verídicas vuestras palabras y no moriréis. Así lo hicieron, y se decían el uno al otro, a fe que somos culpables de lo que nuestro hermano. Pues vimos cómo nos pedía angustiado que tuviésemos compasión y no le hicimos caso. O sea, cuando metieron al pozo a José. Por eso nos hallamos en esta angustia. Rubén les replicó, ¿no os decía yo que no pecarais contra el niño y no me hiciste caso? Rubén era el mayor, el hermano mayor. Ignoraban ellos que José les entendía porque mediaba un intérprete entre ellos. O sea, José no les había dicho que hablaba y entendía perfectamente el idioma de los hermanos, el hebreo, ¿verdad? Porque usaba un intérprete para comunicarse entre ellos y él, aunque entendía todo, no decía nada, ¿verdad? Entonces José se apartó de su lado y lloró. Volvió después donde ellos, tomó a Simeón y lo hizo amarrar a la vista de todos. O sea, a uno de sus hermanos lo amarró y se quedó con él. Y los demás los dejó ir llevando el grano. Mandó José que se les llenaran los recipientes de grano para que se devolviera a cada uno. Ah, Mandó José que se les llenaran los recipientes de grano, que se devolviera a cada uno su dinero en la talega y que se les pusiera provisiones para el camino. O sea, no solamente les dio el grano, sino el dinero que habían pagado lo metió en los costales que traían el grano y aparte les dio provisiones para el camino. Así se hizo con ellos. Ellos pusieron su cargamento de grano sobre los burros y se fueron de ahí. Cuando pararon para hacer noche, uno de ellos abrió su talega para dar pienso a su burro y vio que su dinero estaba en la boca de la talega de grano. Dijo a sus hermanos,
Me han devuelto el dinero, lo tengo aquí en mi talega. Se quedaron sin aliento y se miraban temblando diciendo, ¿qué es esto que ha hecho Dios con nosotros? Llegaron donde su padre a Canaán y le dijeron todas sus aventuras. Le dijeron, el hombre que manda en el país nos ha tratado con frialdad y nos ha tomado por espías del país. Nosotros le hemos dicho que éramos gente de bien y no espías, que éramos dos hermanos, hijos del mismo padre, que uno de nosotros no existía y que el otro se encontraba actualmente con nuestro padre en Canaán. Entonces nos dijo, el hombre que manda en el país, hay un modo de saber si sois gente de bien. Dejad conmigo a uno de vosotros y tomad lo que hace falta en vuestras casas. Marchad y traedme a vuestro hermano pequeño. Así conoceré que no sois espías, sino gente de bien. Entonces os entregaré a vuestro hermano y circularéis libremente por el país. Ahora bien, cuando estaban vaciando sus talegas, se dieron cuenta que cada uno tenía su dinero en la talega. Y tanto ellos como su padre, al ver las bolsas, sintieron miedo. Su padre Jacob les dijo, vais a dejarme sin hijos. Falta José, falta Simeón, que se había quedado amarrado allá con José. Y encima vais a quitarme a Benjamín. Esto acabará conmigo. Dijo Rubén a su padre, que mueran mis dos hijos si no lo traemos. Confiádmelo y yo te lo devolveré. Replicó, no bajará mi hijo con vosotros, pues su hermano está muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en este viaje que vais a hacer, entonces harías bajar mi vejez angustiado al Seol, el lugar de los muertos. El hambre seguía abrumando la tierra. Así pues, en cuanto acabaron de consumir el grano traído de Egipto, les dijo su padre, volved y compradnos algo de comer. Judá le dijo, bien claro nos dio a entender aquel hombre que si no nos recibía, que no nos recibiría si no estaba con nosotros nuestro hermano. Si mandas a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y le compraremos víveres. Pero si no lo mandáis, no bajaremos, porque aquel hombre nos dijo que no nos presentáramos a él si no venía nuestro hermano con nosotros. Contestó Israel, ¿por qué para desgracia mía hiciste saber a ese hombre que tenías otro hermano? Dijeron, él empezó a preguntarnos por nuestra familia, diciéndonos, ¿tenéis a un padre? ¿Vive todavía vuestro padre? ¿Tenéis algún otro hermano? Y nosotros nos limitamos a responder a sus palabras. ¿Podríamos saber qué iba a decirnos que llevásemos a nuestro hermano? Dijo Judá a su padre Israel. Deja ir al chico conmigo, deja que vayamos, así podremos seguir con vida y no moriremos ni nosotros, ni tú, ni nuestros pequeños. Yo respondo de él, de mi mano lo exigirás si no lo trajera aquí y te lo presentaré, y estaría yo en falta contigo a perpetuidad. ¿Qué es lo que es si no nos hubiéramos entretenido? Para estas horas ya estaríamos de vuelta. Les dijo su padre Israel, está bien, hacedlo, llevaos de lo más fino del país en vuestras cestas. Bajad, bajad a aquel hombre un regalo, un poco de sándara, un poco de miel, almáciga y ládano, pistachos y almendras. Tomáis también con vosotros el doble de dinero y restituís personalmente el dinero devuelto en la boca de vuestras talegas, por si se trata de un error. Tomad pues a vuestro hermano, aviaos y volved inmediatamente donde ese hombre. Que el Sadai, o sea, en un nombre de Dios, que el Dios de la tierra, de esta tierra, parece que él es el nombre más antiguo de Dios, antes de saber que se llama Yahvé.
Entonces, El Shaddai, el Dios de esta tierra, os haga hallar misericordia ante ese hombre y que él os deje partir con vuestro hermano, con vuestro otro hermano y con Benjamín. Por mi parte, si ha de perder a mis hijos, ¿qué le vamos a hacer? Ellos tomaron consigo dicho regalo y el doble de dinero y también a Benjamín. Después se pusieron en marcha, llegaron a Egipto y se presentaron ante José. José vio con ellos a Benjamín y dijo a su mayordomo: llama, lleva a esos hombres a casa, mata algún animal y lo preparas, porque esos hombres van a comer conmigo a mediodía. Les va a hacer un banquete. El hombre hizo como le había ordenado José y llevó a los hombres a casa de José. Ellos se asustaron al ver que los llevaban a casa de José y dijeron: ¿es por lo del dinero devuelto en nuestros sacos la otra vez? Pero eso nos trae acá para ponernos, por eso nos trae acá para ponernos alguna trampa, caer sobre nosotros y reducirnos a esclavitud, junto con nuestros astros. Así que se acercaron al mayordomo de José y le dijeron a la entrada de la casa: mire, señor, nosotros bajamos anteriormente a comprar víveres, pero resultó que cuando fuimos a hacer noche y abrimos nuestras talegas de grano, nos encontramos con que el dinero de cada uno estaba en la boca de su talega. Nuestra plata bien pesada y la hemos devuelto con nosotros. Además, traemos con nosotros más dinero para comprar víveres. Ignoramos quién puso nuestro dinero en nuestras talegas. Respondió: la paz sea con vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os puso ese tesoro en las talegas. Vuestro dinero ya me llegó y les sacó a Simeón. O sea que ahí tenía a Simeón. Entonces, luego los introdujo en casa de José, les dio agua y se lavaron los pies y les dio pienso para sus asnos. Entonces ellos prepararon el regalo mientras llegaba José a mediodía, pues oyeron que iban a comer ahí. Al entrar José en casa, le presentaron el regalo que llevaban consigo y se inclinaron hasta el suelo. Él les saludó y les preguntó: ¿vuestro anciano padre, de quien me habláis, vive aún? Le respondieron: tu siervo nuestro padre está bien, todavía vive. Y postrándose le hicieron una reverencia. Entonces José volvió la mirada y vio a Benjamín, su hermano de madre. Él era la misma madre de Raquel. Preguntó: ¿ese es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y añadió: Dios te guarde, hijo mío. José tuvo que darse prisa porque le daban ganas de llorar, de emoción por su hermano. Y entrando en el cuarto, lloró ahí. Luego se lavó la cara, salió y conteniéndose les dijo: servid la comida. A él le sirvieron aparte, a él le sirvieron parte, perdón, aparte a ellos y aparte a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no soportaban comer con los hebreos, cosa detestable para ellos. Sentáronse pues delante de él por orden de antigüedad, de mayor a menor, y se miraban entre sí asombrados. Él fue tomando de delante de sí raciones para ellos, y la ración de Benjamín era 5 veces mayor que la de todos los demás. Ellos bebieron y se embriagaron en su compañía. José dio esta orden a su mayordomo: llena de víveres las talegas de estos hombres, cuanto quepa en ellas, y pones el dinero de cada uno en la boca de su talega. Y mi copa, la copa de plata, la pones en la boca del saco del pequeño, además del dinero de su compra. El mayordomo hizo lo que había ordenado José. En cuanto alumbró el día, se le despachó, se les despachó con sus asnos. Salieron de la ciudad
Y no bien se habían alejado cuando José dijo a su mayordomo, ponte en marcha y persigue a esos hombres, les das alcance y les dices, ¿por qué habéis pagado mal por bien? Se trata nada menos que de lo que utiliza mi señor para beber y también para sus adivinaciones. ¿Qué mal habéis obrado? Una trampa. Él los alcanzó y les habló de este tenor. Ellos le dijeron, ¿por qué habla mi señor de este modo? Lejos de tus siervos hacer semejante cosa. De modo que te hemos devuelto desde Caná el dinero que encontramos en la boca de nuestras talegas. E íbamos a robar ahora de casa de nuestro señor plata u oro, aquel de tus siervos a quien se le encuentre, que muera. Y también los demás nos haremos esclavos del Señor. Respondió, sea como decís, aquel a quien se le encuentre será mi esclavo, pero los demás quedaréis disculpados. Ellos se dieron prisa en bajar sus talegas a tierra y fueron abriendo cada cual la suya. El hombre les registró, empezando por el grande y acabando por el chico. Y apareció la copa en la talega de Benjamín. Entonces rasgaron ellos sus túnicas y cargando cada cual su burro, regresaron a la ciudad. Judá y sus hermanos entraron en casa de José, que todavía estaba ahí, y cayeron rostro en tierra. José les dijo, ¿qué habéis hecho? ¿Ignorabais que uno como yo tenía que adivinarlo sin falta? Judá dijo. Judá dijo, ¿qué vamos a decir al Señor? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué excusa vamos a dar? Dios ha hallado culpables a sus siervos, y henos aquí como esclavos de nuestro Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder ha aparecido la copa. Replicó, lejos de mí hacer esto. Replicó, lejos de mí hacer esto. Aquel a quien se le ha hallado la copa, ese será mi esclavo. Los demás podéis subir sin novedad a vuestro padre. Entonces se le acercó Judá y le dijo, escuchadme, señor, tu siervo va a proponerle algo a mi señor, pero que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo faraón. Mi señor preguntó a sus siervos si si teníamos padre o algún hermano. Nosotros dijimos a mi señor, sí, tenemos un padre ya anciano y tiene un hijo pequeño engendrado en su ancianidad. Otro hermano de este murió, así que solo le ha quedado este de su madre y de su padre, y su padre lo quiere. Entonces tú dijiste a tus siervos que te lo trajéramos, que querías verlo. Pero dijimos a mi señor, imposible que el muchacho deje a su padre, pues si lo dejara, éste moriría. Pero dijiste a tus siervos, pues si no baja vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis a verme la cara. Así pues, cuando subimos nosotros donde mi padre, tu siervo, le expusimos las palabras de mi señor. Nuestro padre dijo, volved y compradnos algo de comer. Dijimos, no podemos bajar a menos que nuestro hermano pequeño vaya con nosotros. En ese caso sí bajaríamos. Pero no podemos presentarnos a aquel hombre si no está con nosotros vuestro hermano pequeño. Mi padre, tu siervo, nos dijo, bien sabéis que mi mujer me dio a los dos. El uno se me marchó y pensé que seguramente habría sido despedazado. Y de hecho ya no lo he vuelto a ver. Ahora, si os lleváis también a este de mi lado y le ocurre alguna desgracia, haréis bajar mi ancianidad al Seol con amargura. Ahora pues, cuando yo llegue a donde mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, teniendo como tiene el alma tan apegada a la suya, en cuanto vea que falta el muchacho, morirá. Y tus siervos habrán hecho bajar la ancianidad de nuestro padre, tu siervo, con amargura al Seol. La verdad es que tu siervo ha traído al muchacho de junto a su padre bajo palabra de que si no se lo devuelvo quedará en falta para con mi padre a perpetuidad. Ahora pues,
que se quede tu siervo en vez del muchacho como esclavo de mi señor y regrese el muchacho con sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo vuelvo ahora? ¿Cómo vuelvo yo ahora donde mi padre sin el muchacho conmigo? No quiero ver, no quiero ni ver la aflicción en que caerá mi padre. Ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó, echad a todo el mundo de mi lado. Y no se quedó nadie con él mientras se daba a conocer a José, mientras se daba a conocer José a sus hermanos. O sea, ya no aguantó yo soy José, ¿verdad? José se echó a llorar a gritos hasta el punto de que lo oyeron los egipcios y hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos, vamos, acercaos a mí. Se acercaron y él continuó, yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese ni os dé enojo haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque con este van 2 años de hambre en la tierra y aún quedan 5 en que no habrá arado ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros de la vida mediante una feliz liberación. O sea que no fuisteis vosotros los que me enviaste acá, sino Dios el que me ha convertido en padre del faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Volved deprisa donde mi padre y decidle, esto dice tu hijo José. Dios me ha hecho dueño de todo Egipto, ven donde mí sin demora. Vivirás en el país de Gosén y estarás cerca de mí con tus hijos y nietos, tus ovejas y tu vacada, y tus vacadas, y todo cuanto tienes. Yo te sustentaré ahí, pues todavía habrá 5 años de hambruna, no sea que quedéis en la miseria tú y tu casa y todo lo tuyo. Con vuestros propios ojos estás viendo, y también mi hermano Benjamín con los suyos, que yo soy en persona quien os habla. Notificad pues a mi padre toda mi autoridad en Egipto y todo lo que habéis visto. Traedme enseguida a mi padre acá. Luego se echó al cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloraba sobre el cuello de José. Luego besó a todos sus hermanos y lloró abrazado a ellos. Después de lo cual sus hermanos estuvieron conversando con él. En el palacio del faraón corrió la voz de que habían venido los hermanos de José. La cosa cayó bien al faraón y a sus cortesanos. Dijo el faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras sémilas y poneros inmediatamente en marcha hacia Canaán. Tomad a vuestro padre y vuestras familias y volved donde mí. Yo os daré lo mejor de Egipto. Comeréis lo más pingüe del país. Por tu parte, ordénales, haced esto, tomad de Egipto carretas para vuestros pequeños y mujeres y traeros a vuestro padre. Por lo demás, no tengáis pena de vuestras cosas, que lo mejor de Egipto será para vosotros. O sea, le pareció, estaba tan contento el faraón con José que lo animó a que trajera a toda su familia y le ayudó, hasta carretas le mandaba. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carretas por orden del faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos proporcionó sendas mudas, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas. Las mudas son ropa, ¿verdad? A su padre le envió asimismo 10 burros cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y cuando iban les dijo, no os excitéis en el camino, para que no hagan ruido. Subieron pues de Egipto y llegaron a Canaán, a donde su padre Jacob, y le dieron una noticia. Todavía vive José y es el amo de todo Egipto. Pero él se quedó impasible porque no les creía. Entonces
Le repitieron todas las palabras que José les había dicho, vio las carretas que José había enviado para transportarle y revivió el espíritu de su padre Jacob. Entonces dijo Israel, esto me basta. Todavía vive mi hijo José. Iré y lo veré antes de morir. Partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Beersheba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dijo Dios a Israel en visión nocturna, Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temáis bajar a Egipto, porque ahí te haré una gran nación. Bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré también. José te cierra, José te cerrará los ojos. Jacob partió de Beersheba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres en las carretas que había mandado el faraón. También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán y se trasladaron a Egipto. Jacob con toda su descendencia, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Se llevó consigo a Egipto toda su descendencia. Y aquí está una lista de nombres que no vamos a leer, que eran los que iban. Pero sí es importante que veamos esto. Vamos a ver, aquí están todos. Todas las personas que se encontraron con Jacob en Egipto, nacidas de sus entrañas, salvo las mujeres de los hijos de Jacob, sumaban un total de 66 personas. O sea que no era un grupo demasiado grande. Claro que aquí no se cuentan mujeres, ¿verdad? Porque siempre contaban puros hombres. El total de 66 personas. Y después de estar en Egipto varios siglos, vamos a ver el Éxodo, salen 500,000 de personas. O sea que se reprodujeron en Egipto, tuvieron inicialmente, muy buena aceptación por parte del faraón, los apoyó en todo. Luego vinieron otros faraones que ya se le voltearon y entonces los usaron como trabajo esclavo, ¿verdad? Los hacían trabajar. No en las pirámides, luego alguien dice, las pirámides las hicieron los egipcios esclavizados. No, las pirámides ya existían muchos siglos antes. Hacían, creaban edificios, sobre todo bodegas y edificios para el gobierno, ¿verdad? Entonces, llegaron 66 personas, dice, salvo las mujeres, ¿verdad? Entonces, aquí está la lista de todas, ¿verdad? Los que llegaron a Egipto. Y ahí pues viene una temporada interesante. Vamos a verlo más adelante. ¿Alguna pregunta o comentario hasta este momento? Es muy importante la estancia en Egipto del pueblo, de las tribus de Israel. Vamos a darles el nombre que recibían a partir de Jacob, que le cambió Dios el nombre. ¿Por qué? Porque ahí se hicieron pueblo. Ahí Yo, sí. yo, yo, yo le comentaba a mi esposa que íbamos a ver hoy el tema de José, ¿no? Sí. Y a manera así de resumen, de tener uno la claridad de todo lo que pasa de Abraham con Jacob, Abraham, Abraham Isaac con y Isaac, Jacob. Ujú. Jacob, Israel y sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, José que se va a Egipto y después con la hambruna se va el pueblo de Israel a Egipto, muere el faraón, el hijo del faraón hace esclavo al pueblo de Israel. Ahí duran, ¿qué? 400 años, ¿no? Sí, hay diferentes cuentas, pero entre 300 y 400 años. Sí. 400 años esclavizados, llegó Moisés, los liberó, 40 años en el desierto, después conquistaron la tierra prometida, Así Canaán, es, así es. después quisieron tener un rey que nació Saúl, que lo eligieron rey, después de Saúl vino el gran famoso David y después de David el otro famoso que es Salomón, el rey Salomón. No, pues estás dando 1000 años de historia en unas Ajá, frases, ¿verdad? sí, un poquito el resumen así
Es que, de acuérdate, lo que ¿por es la qué? historia de José, ¿no? Cómo ¿Eh? José está ahí en medio de toda esa historia, ¿no? Sí, bueno, sí, porque te digo, ahí en Egipto fue donde se hizo pueblo, porque ahí estuvieron, ahí crecieron y se multiplicaron, y ya salieron al desierto de Sinaí llevados por Moisés, ¿verdad? Correcto. Pero, Mm. ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Cuál es la idea de esta historia del pueblo de Israel? Porque Dios le hizo una promesa a nuestros primeros padres en el paraíso. Cuando pecaron porque lo desobedecieron, quisieron ser como Dios, cayeron en un pecado, pero les hizo una promesa, ¿verdad? Enemistad, le está diciendo a la serpiente, que es Satanás, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él te pisará la cabeza o ella te pisará la cabeza, si se refiere a la descendencia, mientras tú acechas su calcañar. Está creando Dios un pueblo en el cual van a ser la descendencia de la mujer, el que le va a aplastar la cabeza al demonio, o sea, Jesús. Está preparando un pueblo para que en ese pueblo nazca Jesús, nuestro Salvador. Sí, por eso es el pueblo de la alianza, de la primera alianza, la alianza de Abraham, ¿verdad? Ujú, ujú. Y Entonces el está mismo creando un José, pueblo. ¿Eh? y el mismo José les dice a los hermanos, no fueron ustedes los que me mandaron a Egipto, me Así mandó es. Yahvé, Ujú. y Eh, yo agrego, para que sucediera todo lo que dice Toño, ¿verdad? Oye, Dios, Exacto. Dios actúa de Eh, maneras, o sea, eso lo decimos, ¿verdad? De maneras misteriosas, ¿verdad? No sabemos por qué pasan algunas cosas, sino hasta después de mucho tiempo nos damos cuenta, fue por esto o fue para esto. Y aquí, hasta que el pueblo ya salió de Egipto y se fue al desierto y Dios les dio los mandamientos, se empezó a dar cuenta de por qué había pasado todo lo de Egipto, ¿verdad? Porque si y este otra, pueblo se hubiera quedado en Canaán, hubiera muerto de hambre. sí, De otra hecho, cosa que ahí, me- que Sí. me, que me quedó así la inquietud cuando estabas leyendo José, que estuvo 2 años preso, ¿no? Encarcelado. Sí. Y pasó dentro de mi mente, ¿qué hizo José durante esos 2 años? Ahí es donde estaría él, o sea, cosas como que a ti te pasan cosas en la vida difíciles, donde ves que el mundo pues se te cierra, que todo se te cierra, pero ¿qué estaría haciendo José orando? ¿Estaría buscando de Dios? ¿O estaría buscando más revelación? Y en ese encierro llegaría él al tener esa, porque antes no se, o sea, yo no lo entendí que antes él tenía toda esa relación tan estrecha. No Fíjate lo que dice, no está escrito, ¿no? sí, pues era un hombre que de alguna forma sí estaba cerca de Dios. Claro que estamos hablando de Yahvé Dios o de El Sadai, como se le conocía antes de llamarse Yahvé, ¿verdad? Antes de conocer su nombre, El Sadai Dios. De alguna forma él mantenía una cierta, pues, ¿cómo le podemos llamarle? Esa revelación que había hecho Dios primero a Abraham, luego a Jacob, luego a Isaac y luego a Jacob, él sentía el Dios de nuestros padres, decía. Así le llamaban. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Cómo se referían a Dios? El Dios de nuestros padres. Y se Mm. sentían de alguna forma protegidos o guiados por ese Dios, ¿verdad? Y de alguna forma le iba bien en todo lo que hacía. Eso fue lo que le llamó la atención al faraón. Bueno, le llamó primero al carcelero, que era el que lo dejaba administrar la prisión, ¿verdad? Y luego, pues, le lleva las referencias de la copa, el escanciador, le lleva las referencias al faraón. Le cae también al faraón que lo pone al frente de todo, ¿verdad? Y Correcto. está tan contento el faraón que cuando los aparecen los hermanos de José y dice, tráelos para acá y trae a tu padre, ahí te mando carretas para que los traiga. O sea, estaba bendecido por Dios.
Y él no se desesperaba, porque a pesar de que pues estuvo primero de esclavo en la casa de Pitufar y la mujer le estuvo ahí haciendo trampa, y luego estuvo en la prisión, no se desesperaba, él hacía su vida con tranquilidad, ¿verdad? Sintiéndose de alguna forma cerca del Dios de sus padres. Entonces, eso es importante. Nosotros la vida la debemos de vivir con tranquilidad. Hay un dicho de San Pablo, creo que es, eh, en todo está Dios para bien del que lo ama. O sea, tú amas a Dios, ponte en sus manos. Algunas veces vas a ver cosas que no entiendes. Pero ¿por qué si yo te pedí, yo quisiera, yo necesito y no sucede nada? Pero pasan los años y te das cuenta, ah, mira, qué bueno pues que no sucedió como yo pedía, sino que Dios me dio algo mejor, ¿verdad? Y Él sabe lo que necesito y en el momento que lo necesito. Entonces, vivir tranquilos es ponernos en manos de Dios. No es que nos tiremos en la hamaca, ¿verdad? Tampoco, pero no estemos angustiados, ¿verdad? Eso es lo que podemos encontrar de enseñanza. Bueno, amigos, les agradezco que se hayan conectado. Tengo gente aquí que está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Por ejemplo, Javier, ¿dónde estás tú, Javier? ¿En qué ciudad? En Austin, En Austin. El Austin, viajero Texas. por todos lados anda, ¿verdad? Pues Bueno, ahorita por cuestión de los nietos. qué bueno. Pues felicidades. Gracias. Muchas gracias a todos. Les pido sus oraciones. Mañana es mi cumpleaños. ¿Eh? Eso. Felicidades. Ah, pues No manden regalos, ¿no? No manden nada. El mío fue el martes pasado. Ah, bueno, ya Ah, te muy hubieras bien, dicho, felicidades. bendiciones, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Felicitaciones, don Fernando. Que la pasen muy bien, que lo consientan mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Bye. Espérame, espérame. Ah, ah, ah.